Y llegamos a la lección final, el epílogo, la conclusión del curso sobre cómo implementar un career en tu equipo. En esta lección vamos a hablar acerca de algunas consideraciones y siguientes pasos que sería oportuno tomar. Un poco más que todo para dejar la inquietud, porque algunos de estos posiblemente darían para un curso de pero no es de vamos a tocar varios puntos relacionados con cómo aprovechar el futuro y cómo y demás, de manera que puedan sacar provecho. Y las cosas que hicimos para implementar el career de y pues no se quede la primera parte que tenemos que considerar es cómo institucionalizar el career. Básicamente, porque eso es lo que nos va a permitir que persista y que sea parte de nuestra organización. Entendiendo que nuestra organización no solamente son las personas que la conforman, sino también los procesos y prácticas que llevamos a cabo. En este punto, vamos a establecer métricas y objetivos de hacia dónde queremos llevar nuestro talento. Ya que estamos hablando de proyectos, pero al fin de cuentas tienen tal vez hacer métricas súper complicadas, difíciles, en especial alineamiento. Pero queremos asegurarnos de que haya algún tipo de una o alinear la organización de manera que el talento no pierda prioridad cuando se enfrente a otros escenarios. Por ejemplo, cuando hablamos de proyectos, de producto, por ejemplo, y demás que son importantes, muchas veces van a tener más prioridad que el talento como tal, pero lo que queremos es que no salga del todo de la mesa de discusión. La otra parte también tiene que ver con qué tipo de decisiones deberíamos tomar en los equipos versus con las personas, porque dependiendo del contexto en el que hagamos el análisis, eso también nos sirve para determinar la métrica y eso también nos sirve para ver qué tipo de provecho podemos sacar de la información que tenemos, no solamente del career y de dónde se ubican las personas, sino de los datos que alimentan precisamente ese proceso. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de métricas que tienen que ver con rendimiento, entiéndase, cómo le está yendo a la gente en su career de acuerdo al feedback de sus peers y de su manager, esto es un lagging indicator. Lo que quiere decir es que estamos midiendo el presente o el pasado. Es decir, cómo están las personas actualmente funcionando. Sin embargo, también nos puede servir como un leading indicator de posibles movimientos que puedan haber a futuro. ¿Esto por qué? Porque si la gente no está creciendo, hay una probabilidad de que se puedan mover de lugar o una probabilidad al menos más alta de que cambien de trabajo o incluso que haya que despedirlos si no están teniendo tal vez el crecimiento, los resultados que quisiéramos tener. Pero en el fondo lo que queremos tener es un norte, ¿verdad? Y tener en cuenta esto en el momento en el que establezcamos las métricas, porque de la manera en que escojamos los números que vamos a medir y vamos a tener lagging indicators o leading indicators, eso también va a determinar el tipo de acción y el momento en el que podemos tomar decisiones. Entonces, usualmente vamos a querer tener leading indicators en la medida de lo posible porque eso nos ayuda a prevenir problemas y a tener proactividad, entendiendo que no siempre es el caso o que a veces pueden agregar complejidad que tal vez no sea lo que estamos buscando. Es preferible empezar con algo simple, especialmente en nuestra primera implementación. De esta forma podemos ver casos, ejemplos de métricas, pueden ser, por ejemplo, llevar nuestro seniority a un cierto nivel. Eso puede ser una métrica propiamente del career, que queremos mantener el equipo en un nivel de seniority en particular. Eso nos puede ayudar a controlar costos, ¿verdad? Porque si todo el seniority se va muy alto, va a ser más caro. Eh, pero tal vez tenemos el presupuesto y es lo que queremos fomentar. O por otro lado, si empezamos a contratar personas junior o si estamos, por ejemplo, adoptando tecnologías nuevas, por decir algo, queremos incorporar profesionales en inteligencia artificial que se acaban de formar porque ahora está bastante de moda. Posiblemente eso puede hacer que el seniority de las personas baje dependiendo de los perfiles que consigamos. Ahora, claramente, ¿verdad? Alguien, por ejemplo, de inteligencia artificial no necesariamente tiene que tener poco tiempo de trabajar, pero de nuevo, las tendencias pueden hacer que tal vez haya gente entrando al mercado después de tal vez llevar un curso, por ejemplo, sin tener tanta experiencia laboral. Es mi punto. También podemos pensar en que las personas puedan crecer
a un cierto nivel, por decirlo así. Entonces, si podemos cuantificar, como ya vimos en lecciones anteriores, el, las competencias de una persona y su feedback, podemos esperar que eso varíe en una cierta medida. Entonces, por ejemplo, si lo medimos en una escala de 1 a 4, podemos decir que las personas, si estoy en un 2, que en término de un año pase a un 3, por ejemplo, en mi agregado, por decirlo así. Y aquí también es muy importante, si lo vamos a hacer orientado a la gente, al momento de analizarlo es valioso hacer cohorts. Entonces, no solamente ver el equipo completo, sino poder ver distintos momentos. Entonces podemos ver gente en un cierto rol, podemos ver en un departamento. Cohorts se usa mucho en marketing, por ejemplo, que se refiere, ¿verdad?, a un grupo de personas quizá que entraron en un momento en particular o debido a un evento particular. Entonces también podemos hacerlo de acuerdo al momento en que las personas ingresaron a la empresa, porque así podemos ver si quienes comparten un mismo contexto están creciendo de la manera en que esperamos que crezcan. Esto también puede pasar, por ejemplo, si tenemos, qué sé yo, un equipo que mantenía un sistema legacy, agregamos un nuevo equipo para una parte, no sé, de innovación o de modernización. Entonces tal vez se puede empezar a ver una discrepancia, pero no queremos que el equipo que estaba antes simplemente se quede atrás, sino que queremos también que ese equipo se modernice y que puedan trabajar en sinergia. Entonces, todo ese tipo de análisis eh, podemos hacer. De nuevo, la idea es encontrar algo simple y algo que haga sentido para nuestras prioridades. Puede que en algunos casos incluso mantenerse sea una métrica que haga sentido. Es decir, que el talento a través de una cierta cantidad de tiempo se mantenga igual en agregado en un lugar parecido, ¿verdad? Porque eso lo que está indicando es que aunque hayan movimientos, aunque hayan tal vez promociones o movimientos laterales, si tomamos una parte de la empresa se va a seguir eh, viendo de una forma que al día de hoy tal vez consideremos óptima. La otra parte que tiene que ver con cómo vamos a distribuir el talento y cómo vamos a analizar el equipo, tiene que ver con la comparación que hacemos de las habilidades que tiene el talento versus el rendimiento que tienen tal vez desde una perspectiva un poco más operativa. Entonces, en esta parte de acá tenemos, por ejemplo, las competencias en esta parte del eje vertical, el eje Y, que eso tiene que ver mucho con qué tanto hago match con las habilidades que se esperan de mi puesto. Es decir, si soy manager y de mí se espera que tenga buena comunicación, liderazgo y gestión de procesos, entonces voy a subir en este eje en la medida en que demuestre precisamente liderazgo, comunicación y gestión de procesos. En el otro eje, ¿verdad? Para la parte horizontal tenemos rendimiento operativo que tiene que ver con el día a día, tareas que tengo que llevar a cabo. Entonces, si tengo 2 proyectos a cabo, soy project manager, entonces esos proyectos están al día, hay buena comunicación, los equipos están saludables. Si soy, por ejemplo, un ingeniero y mi equipo usa Scrum, entonces ahí es donde podemos considerar si estoy cumpliendo con las tareas, si están saliendo a tiempo, si mis estimaciones están bien, etcétera, ¿verdad? Es mucho, como les decía, como del día a día, y esto también para evitar que se pierda el balance, porque en ocasiones nos vamos únicamente por seguimiento de tareas, tenemos issue trackers, tenemos, no sé, analizamos cuántos features, por ejemplo, entregamos, entonces estamos dejando de lado precisamente el eje vertical. Entonces, el horizontal nos da esa parte. Si crezco en ese eje precisamente, es donde vamos a encontrar a las personas que conocen muy bien a la empresa, que conocen muy bien el sistema, por ejemplo, si se trata de un caso de ingeniería, que se saben las reglas, que se saben las mañas y que simplemente tienen mucha productividad. Entonces, los que tenemos ahí del lado del martillo son esos. Ese es el caso también que les decía que tal vez son personas, podemos encontrar ahí perfiles de gente que tal vez no quiere crecer tanto profesionalmente, pero que vale mucho la pena mantener en la empresa porque son piezas clave que ayudan a poder mantener el rendimiento y poder tener toda flota. Entonces, muchas veces pasa que se cayó la aplicación en producción. No sería raro que una de las personas que están ahí sea la que venga a solucionarlo, porque simplemente lo conoce muy bien. Y al final de cuentas, donde está la estrella, tenemos los top performers, que son precisamente personas que
tienen excelentes habilidades, que están creciendo muchísimo, que están teniendo un alto impacto, pero que además tienen un excelente rendimiento. Entonces, son las personas que en muchos casos vamos a querer promover primero. De nuevo, algunas de las otras que estén en los extremos de arriba también son opciones para poder promoverlas. Va a ir mucho en nuestra capacidad financiera y lo que queramos promover también como empresa. Eso sí, hay que tener cuidado, por ejemplo, en el lugar donde está el diamante, ¿verdad? Que son las gemas en bruto, porque también pasa que hay personas que se quedan ahí mucho tiempo. Caso, por ejemplo, que puede pasar, gente que no está enfocada del todo en un trabajo, ¿verdad? No, no sé, tienen varias ocupaciones o algo por el estilo. Entonces, a veces pasa. Sí. He visto casos, ¿verdad? Donde hay personas tal vez que parece que tienen las habilidades, parece que tienen muchas cosas, pero al final de cuentas lo que no logran es conectar eso con resultados y se quedan ahí. Entonces, por eso también les mencionaba que es bueno ver el tiempo y ver tendencias y demás del contexto. Esto ya nos sirve para tomar decisiones a nivel individual, porque podemos decir, ok, esta persona, ¿dónde está hoy? ¿Dónde está en 3 meses? ¿Dónde está en 6 meses? Y si vemos que está en el cuadrante de abajo a la izquierda, ya suena un poco obvio lo que hay que hacer con esa persona, por ejemplo. Entonces, tal vez hay que ponerla en un plan para mejorar el rendimiento o tal vez esta no era la organización adecuada para que esa persona pueda realizarse. Y son cosas que pasan en el trabajo. Pero es importante poder tener los seguimientos y datos necesarios para poder justificar eso y que no sea nada más como gut feeling de creo que se tiene que ir. A nivel de equipos también va a ser muy valioso porque podemos precisamente ver dónde se ubica nuestro talento. De nuevo, siempre vamos a querer tener top performers, ¿verdad? La esquina de arriba a la derecha, pero no siempre se va a poder. Y en las organizaciones no todo el mundo va a estar ahí. Entonces, es bueno poder ver cómo se distribuye el asunto y poder tener una noción sobre cómo evoluciona el equipo a través del tiempo y precisamente tener metas sobre en cuál cuadrante queremos que se ubique el equipo. De nuevo, pensando que el del centro no necesariamente es malo y es probable que en una organización sana la mayoría de personas vayan a estar ahí, pero de nuevo que podamos tener planes y acciones para que esas personas puedan evolucionar alguno de los otros cuadrantes que les favorecen un poco más. Entonces, a partir de eso podemos generar iniciativas macro en la organización de capacitación. Podemos tener coaching si vemos que necesitamos mejorar en liderazgo o si vemos que las personas que están top performing tienen excelentes habilidades de manejo de tiempo, entonces ver cómo llevar eso a toda la organización. Y precisamente es lo que nos ayuda también en parte a entender qué es lo que hacen algunas personas diferente dentro de nuestro equipo para poder llevar eso a otras personas, si bien respetando su autonomía y su manera única de poder llevar el trabajo a cabo, pero también incorporar prácticas que les ayuden a innovar en su propio día a día. Al final de cuentas, lo que queremos es tomar decisiones con datos, analizando el contexto y analizando tendencias. Entonces, el contexto lo menciono porque también hay cosas que juegan y por eso es también importante verlo en términos de tendencias. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un producto excelente, el equipo está bien. Y posiblemente el project manager o la project manager están haciendo un excelente trabajo, el equipo está feliz, todos están performing, todo súper bonito, ¿verdad? No necesariamente ese es el mejor momento para llegar y decir, bueno, tomen promotion para todos. Porque hay que ver si realmente se trata de, tal vez la empresa pudo sacar provecho de una oportunidad muy buena y de ahí todo se juntó para que esas personas pudieran tener un excelente rendimiento, entonces podría tratarse de algo circunstancial y que es algo que también hay que tener cuidado cuando es a la inversa. En ocasiones el contexto puede ser muy complicado y hay personas que son sumamente habilidosas, que son excelentes trabajando, que tienen un grandísimo impacto y que simplemente las cosas no se dieron o tal vez no tuvieron el apoyo y los recursos. Entonces, por eso es que hay que analizar el contexto y no solamente poner a la persona en el spotlight, sino ver qué otros factores pueden haber. Incluso practicar empatía. No sabemos si tal vez alguien que empezó a decaer simplemente lo está haciendo tal vez porque tiene un problema en su casa, alguna situación familiar, algún ser querido con un problema de salud o que falleció. Entonces, por eso es importante, sí, analizar datos, tratar de ser lo más objetivos que podamos, pero no perder el lado humano y poder tocar base con las personas y darles la oportunidad de demostrar que pueden crecer,
que pueden lidiar con su contexto, que pueden llevar a cabo grandes cosas si se les da la oportunidad. Ahora bien, hay que tener claro un periodo de tiempo racional precisamente para que eso suceda. Porque al final de cuentas, son negocios y no siempre es factible poder darle a la gente oportunidades infinitas, o incluso a veces pasa que se le puede convertir en un tipo de zona de confort a las personas. Entonces no es algo tampoco que queramos promover. De nuevo, no se trata de ser fríos, hay que dar oportunidades, pero también las cosas tienen que tener un plazo, porque si no le podemos estar negando una oportunidad a alguien que quizá la merezca un poco más. Es importante también, porque siempre hay como una disyuntiva, ¿verdad?, entre performance y crecimiento. Básicamente porque en muchas ocasiones nos vamos por performance, como que la gente lo está haciendo muy bien, están haciendo deliver un montón sobre el trabajo que tienen que hacer. Em, pero no, hay casos en los que incluso puede ser algo circunstancial, o puede haber gente que tenga muy buen rendimiento, es decir, que tiene, tal vez está completando muchas tareas o algo por el estilo, y puede terminar con burnout, por ejemplo, porque no gestiona bien su tiempo. Entonces, al final de cuentas, lo que queremos es que el performance sea un resultado de habilidades que desarrollamos en la gente y de oportunidades que les damos, pero no tiene que ser necesariamente el foco principal, porque a veces por todo lo que ha evolucionado la gestión de proyectos en las empresas suele ser lo único que se mide. Entonces tenemos, por ejemplo, Scrum, medimos Story Points, o tenemos tareas o tiquetes de soporte o cosas por el estilo, que es lo que estamos viendo únicamente. Pero eso no necesariamente es lo que hace a la persona sentirse gratificada y ayudarle a ir más allá, ayudarle, por ejemplo, a transicionar de ser alguien que operativamente es excelente a alguien que está top performing, porque puede conectar ese impacto operativo con crecimiento, impacto a nivel de la organización. Eso sí, podemos medir tareas en la medida en que podamos usarlo como una medida de constancia, ¿verdad? Porque usualmente es preferible tener personas en el equipo con las que podamos planificar. Y para que se puedan hacer planes necesitamos que la gente sea hasta un punto predecible en su rendimiento específicamente. Entonces no nos sirve gente que de pronto despega y hace 50,000 cosas y se nos cae 2 semanas y cosas por el estilo, porque es más difícil poder hacer un plan cuando tenemos esas características en el equipo. Entonces, en cuanto a tareas, por ejemplo, es bueno enfocarlo más en constancia que en otra cosa, también teniendo en cuenta que esto no solamente mide a la persona, sino que, de nuevo, hay cuestiones que tienen que ver con el contexto. Por ejemplo, si hay un proyecto donde no hay prioridades claras o el scope está cambiando o hay mala gestión, por ejemplo, eso va a hacer que el rendimiento baje. Y es un hecho. Rendimiento, ¿verdad? En términos de tareas. Entonces, no es justo, por ejemplo, a una persona no prestarle atención a las habilidades o negarle oportunidades únicamente porque tal vez el contexto no fue el mejor. No, simplemente se equivocó. También pasa. A final de cuentas, también queremos tener estas medidas como una forma de medir la calidad de nuestro management. Porque también en algunos casos, de nuevo, hace falta accountability a nivel de las organizaciones sobre el buen uso del tiempo que se da para que las personas crezcan. Entonces, puede pasar que hayan managers que se dediquen a sus uno a unos, que se aseguren que las personas tengan metas, que estén creciendo, que tengan promotions, que les buscan oportunidades, y otros que simplemente se enfocan en proyectos. He visto casos, por ejemplo, donde de una persona en una organización renuncia todo el equipo que tenía a cargo. Ese no debería ser el punto donde nos damos cuenta de que tal vez esa persona está incurriendo en malas prácticas de gestión, sino que es algo que deberíamos poder entender antes. Y de nuevo ahí es donde nos sirve la medida de las competencias como un leading indicator de personas que se podrían estar moviendo. Entonces, si vemos que las personas asociadas a un manager no están creciendo, es algo a lo que deberíamos prestar atención, porque tal vez hay algo ahí relacionado con la gestión que se está haciendo o el proyecto en el que están trabajando o alguna otra cosa del contexto, siempre teniendo en cuenta que es más barato desarrollar el talento que contratarlo, ¿verdad? Fácil, nos ahorramos el doble del presupuesto del año si
dándole a alguien un promotion versus contratándolo. Cuando vamos a contratar, la gente está mucho más anuente a negociar salario y muchas cosas demás. Es todo un tema. Siempre vale mucho la pena darle un poquito de cariño a las personas que ya están dedicadas y tienen commitment con la empresa. Y lo último, es algo que está en evolución, ¿verdad? Nuestro career, la manera en que lo medimos, la manera en que lo presentamos al equipo, les damos oportunidades y demás. Tratemos de que sea algo que siempre esté en evolución y de no quedarnos únicamente con un libreto, con alguna cosa que está ahí estática, sino que podamos de verdad informarnos y mantenernos al día con lo que está pasando, con nuevas formas, experimentar un poco, salirse del libreto, no está de más y la verdad es que la gente lo agradece mucho. También no apegarnos, ¿verdad? Porque cuando le dedicamos tiempo a instaurar un proceso y cosas así, a veces uno tiende a pensar como que ya el proceso es perfecto porque ya le dediqué muchas horas y ya lo validé y toda la cosa. Pero las organizaciones están en evolución, los equipos, y así tienen que ser nuestras prácticas y demás. Y algo que me gusta mucho decir es que para muchos casos el equipo es realmente quien tiene las respuestas, ¿verdad? No solamente uno como manager. Entonces es importante poder darles la oportunidad de decirnos y demostrarnos si realmente las herramientas que les estamos dando son las mejores. Y para eso también tener mucha autocrítica y poder entender que las estrategias de talento, si bien responden en el fondo, como vimos desde las primeras lecciones, a objetivos de negocios, a donde queremos llevar nuestra organización y el impacto que queremos tener y el valor que queremos crear, a final de cuentas es la gente la que se ve afectada, nuestro equipo, quien va a ver los efectos de esas políticas y de lo que estamos llevando a cabo. De manera que entre más éxito tengamos con esas políticas, va a ser un negocio redondo que nos va a traer réditos desde el negocio, desde el equipo y también desde la satisfacción. No hay que olvidar que se trata de la vida de la gente. A final de cuentas, estamos pidiéndole a las personas que dediquen muchas horas de su vida a trabajar en nuestra organización. Entonces, es lo más justo poder retribuirles de alguna manera con trabajo que sea gratificante, con oportunidades que sean retadoras. Al final de cuentas, se van a encontrar cientos de estudios que demuestran que las personas lo que más valoran es tener retos, poder crecer, sentir gratificación, tener un balance. Entonces, por eso es lo más responsable que podemos hacer como managers al tener control del tiempo, de las oportunidades y del crecimiento en cierta medida, porque las personas son responsables de su propio crecimiento, pero de la responsabilidad que tenemos sobre la vida de la gente, a final de cuentas. Y bueno, con eso concluimos el curso de nuevo para dejar inquietud con algunos temas finales. Recuerden que también si bien es bastante trabajo, esto puede ser más fácil de lo que están pensando. Entonces, ya en InLab tenemos alternativas implementadas que resuelven una gran parte de los problemas que hay que resolver cuando iniciamos la implementación de un career. Ya tenemos estrategias para crear los perfiles, crear los career ladders, hacer las mediciones, que las personas puedan darse feedback, cuáles datos medir, cómo medirlos, cómo presentarlos, cómo comunicarlos. Y además tenemos todo el know-how y el conocimiento de haber llevado a cabo este proceso con múltiples empresas de muchos contextos diferentes, en distintos países, para poder aportarlo a las personas que decidan usar nuestros servicios. De manera que si algo del contenido de este curso le ha resonado y le parece que hemos dicho cosas con sentido y demás, conversemos. Desde inlab.com van a poder ver un pequeño overview de los servicios que tenemos a nivel de software, pero la recomendación es que desde esa página puedan ingresar a un enlace que sirve para agendar una demo, donde les podemos ayudar a entender y resolver los problemas que tienen de talento en su organización y que podamos hacerles sugerencias para aportar no solamente un producto digital que ya ha sido probado en batallas, sino la experiencia de las personas que lo hemos estado construyendo. Y eso es todo por ahora. Así concluimos el curso de Careers. De nuevo, vamos a estar felices de escuchar retroalimentación, comentarios y maneras de poder mejorarlo. Y si les pareció que el curso está muy bien, entonces tengan una oportunidad a InLab. Y si no, por lo menos conversemos y veamos cómo
podemos evolucionar y colaborar en conjunto. Eso es todo por ahora. Yo soy José Pablo Garbanzo, así me pueden encontrar en LinkedIn también. Estaré feliz de poder seguir en contacto y por el momento nos veremos en el próximo curso.